Buenas noches para todos. Esperando que Instagram avise a nuestros seguidores para dar inicio a este en vivo. Buenas noches, Leti Fernández. Buenas noches. Buenas noches, El Barojas. Buenas noches, Telo Torres. Bienvenidos. Buenas noches, Garzón Calles. Hola, Juno y su Luna, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que estés bien, mi amor. Bueno, el en vivo de esta noche tiene varios objetivos. El primero es, esta mañana hice unas observaciones personales respecto de una decisión de la Eurocámara sobre considerar un derecho constitucional el aborto. Ya esto está grabado, eso quedó aquí en el canal, pues nuestra posición. Pero para no salir del asombro, me encuentro revisando también el Twitter. Buenas noches, Abraham Ulises. Me encuentro revisando el Twitter y en una cuenta de una periodista chilena llamada Pau Ratnick, y que además le hace un retweet. Buenas noches, Beatriz. Beatriz, buenas noches. Le hace un retweet Axel Kaiser sobre una noticia que, como diría un periodista venezolano, rompe el celofán en Inglaterra. Y voy a leer textualmente la nota de la periodista para que ustedes tengan la idea concreta de qué se trata. Dice, todas las portadas, de hecho, en el Pox aparecen las portadas de todos los periódicos británicos en los que aparece la noticia. Todas las portadas de los diarios en Inglaterra informan el que será el mayor escándalo en medicina para niños y adolescentes de la historia moderna. La sanidad británica cierra la clínica pediátrica de Tavistock, de las más importantes en el mundo. Prohíbe los llamados bloqueadores de pubertad y advierte el daño al que han sido sometidos miles de niños, niñas y jóvenes. Buenas noches. Los bloqueadores de pubertad no son otra cosa que la aplicación experimental del tratamiento para crecimiento o para el cáncer de próstata, pero en niños y adolescentes con disforia de género. Esto sin la autorización de la FDA. Para estos fines y sin investigaciones que respalden el uso de este tratamiento en materias de salud mental, evidencias básicas que deben primar en la medicina y que no estuvieron presentes para resguardar a los más pequeños. La investigación independiente que encargó la sanidad británica sobre las prácticas en la llamada medicina de género tuvo una duración de 4 años y sus resultados, resumidos en 400 páginas, son tan alarmantes y dramáticas que han decidido cerrar uno de los establecimientos más famosos del mundo y asumir las demandas que ya entablan las familias. En Chile, hospitales públicos y privados como Christus, Sotero del Río, Van Buren, entre otros, continúan recetando estos bloqueadores para detener
tempranamente el desarrollo de niñas y niños, pero especialmente dirigidos a frenar los caracteres sexuales secundarios de niños y niñas y facilitar así luego el cambio de género y después de sexo con hormonas y cirugías. Esto es perverso. El estudio, conocido como Cass Review, que da paso al cierre de una de las clínicas pediatras más importantes del mundo, concluye que para la mayoría de los jóvenes la vía médica y hormonal no es la mejor manera de manejar su angustia relacionada con el género, sino lo contrario. Afirma que el uso de bloqueadores de la pubertad para estos niños no solo no es seguro, sino que sus consecuencias para la salud pueden ser muy graves, tanto en cambios como en daños irreversibles, convirtiendo a una persona sana en paciente crónico, profundizando la angustia corporal al desatar una obsesión por intervenciones quirúrgicas tempranamente y enmascarando otras morbilidades que afectarán en la vida adulta. Asimismo, acaba con el mito del riesgo suicida de no usarse los bloqueadores y advierte que el ambiente escolar es clave y que la llamada transición social como medida inicial y prematura es una sentencia difícil de revertir y que ubica al niño o niña en este incierto y peligroso camino. Buenas noches, Adil Machado. Estoy leyendo una publicación que aparece hoy en un repost que Axel Kaiser, un político chileno, economista, que ha escrito varios libros, considerado de derecha, pero como dije esta mañana, ya yo no creo ni en derecha ni en izquierdas, con lo que pasó en la Eurocámara. No sé si te has enterado, Saredil, y los que están presentes. ¿Ok? Es el cierre de una de las clínicas más importantes de Inglaterra por estar aplicando un tratamiento inadecuado en niños para facilitar un proceso supuesto de transición hacia el género deseado. Asimismo, acaba con el mito del riesgo suicida de no usarse los bloqueadores y advierte que el ambiente escolar es clave y que la llamada transición social como medida inicial y prematura es una sentencia difícil de revertir y que ubica al niño o niña en este incierto y peligroso camino. La doctora pediatra Hilary Cass, a cargo del estudio independiente encargado por el gobierno y la sanidad británica, la doctora Hilary Cass es expresidente del Royal College of Pediatric and Child Health de 2012 a 2015 y presidenta de la Academia Británica de Discapacidad Infantil desde 2017 hasta el 2020. Este estudio concluye: destruye el género. Aló, aquí estamos todos. Por lo menos una persona se quedó. Y creo saber quién fue la que se quedó. La que no le importa escuchar esto porque es médico y porque sabe cómo se manejan estas cosas. Aquí un análisis del informe. Son cerca de 10.000 niños, niñas y jóvenes lo que pasaron por esa clínica hoy clausurada. Aquí están las notas de prensa que aparecieron en los diarios de Inglaterra hablando sobre esta escandalosa situación. Estoy en conocimiento todo de ello, aberrante, deleznable. Gracias. Gracias por tu apreciación, porque yo la aprecio como médico.
y como mujer, que eres una mujer seria, que sabes lo que significa la salud para el ser humano. Así que, ok, un momentito. Aquí hay una declaración de la doctora, por supuesto está en inglés, donde da la información a un canal, a la BBC News de noche en Inglaterra. Así que, señor, y en YouTube también la pueden encontrar. Y dice, no sabemos casi nada sobre los 9.000 a 10.000 niños que han pasado por el Servicio de Desarrollo de la Identidad de Género. Dice Hannah Barner, autora de Time to Think y es productora de Newsnight, analiza el informe CAS. Así, señores, que esto, junto a la decisión hoy, hola Patricia, bienvenida, la decisión hoy de la Cámara Europea de aprobar como un derecho fundamental el aborto, nos habla de un ejercicio de la humanidad deshumanizada. No se respetan la vida de los que están por nacer, ni se respeta la vida de un adolescente, niña o niño, que quizás en medio de la turbulenta situación de bombardeo de información que existe por múltiples vías, logran confundirse y además por esa temprana información que reciben inclusive de sus propias escuelas, donde por eso de que hay que conocerse el cuerpo, se les somete a los niños a temprana edad a una serie de experiencias que en lugar de clarificar, de crear paz, genera desasosiego en la vida de esos niños que lo que se merecen es jugar. Pero ahora ya no existe tampoco el juego, porque ahora el juego es el juego de los pulgares, y no me refiero a los pulgares como apellido, sino a los dedos, a las yemas de los dedos. Y los padres, pues cada quien trabajando para darle, supone, una mejor calidad de vida, cuando sabemos que la calidad de vida comienza en la familia, en la historia familiar, porque sabemos que es en el seno familiar donde se genera la identidad. No hay otro lugar donde se desarrolla la identidad, sino a través de la familia, a través de esa conversación cotidiana que los padres tienen con sus hijos, no solo para revisarles una tarea o para contarles un cuento antes de dormir, sino para que puedan conocer la historia familiar. Así que hay un abandono y un supuesto acompañamiento de las escuelas, pero con profesores que lo que hacen es cumplir sus, vamos a decir, las pautas que les dan desde un ministerio de educación, sea el país en que sea. Hay gente que no le gusta que uno hable de esto, que se molesta porque hay que callar, porque esa fobia a la ideología de género, porque esa fobia al feminismo. Señores, el feminismo de ahora no tiene que ver nada con el feminismo de antes, porque las mujeres que eran feministas antes luchaban por sus derechos sociales, laborales, civiles, no para que si podían abortar o no.
Más de 350.000 abortos hay en España al año, señores. Y no es de niñas, no es de niñas ni de adolescentes, es de mujeres en un promedio de edad entre los 37 y 47 años que se han hecho no un aborto, 2, 3, 4, 5, hasta 7 abortos, porque las estadísticas las pueden buscar que existen. Entonces, y lo dije esta mañana y lo quiero volver a repetir. Juan Pablo II dijo que había en aquel momento, él colocó en el tapete una frase lapidaria que fue cuando se comenzó a hablar del neoliberalismo, que había un capitalismo salvaje. Pues yo digo que hay un feminismo salvaje que está siendo utilizado por políticos pocos virtuosos o sin virtud alguna para ejercer cargos políticos. Y que, como dijo una diputada, bien dicho, en el Parlamento español, les llena el feminismo actual con el presupuesto del Estado español los bolsillos para que sean y hagan la comparsa de unos derechos que, más que ayudar a ese país, lo está llevando, entre tantas cosas que hoy tienen que le agobian, por el despeñadero. Lamentablemente. Dice Saredil, ¿hasta cuándo ocurran decesos? ¿Cuántos han ocurrido? ¿Cuántos han ocurrido? ¿Tú te imaginas posible? Buenas noches, Lucita. ¿Tú crees posible que un hombre que se meten a su casa a robarlo y que se defiende pueda ser condenado a 12 años de prisión porque mata a alguien que viola su casa, que se mete en su casa? Eso sucede en Españolita. Aquí en Chile estamos desbordados. Y lo peor de todo es que quien está quedando mal somos los venezolanos de bien. Fue muerto un carabinero en presencia de su hijo y su mujer con 12 tiros por 3 venezolanos. ¿Y qué pasa con los venezolanos de bien? Terminan por no querernos, o como escuchar hoy yo en una entrevista por YouTube que le hacían a un alcalde diciendo: hay que sacarlos a todos los extranjeros que vienen a matar chilenos, porque han muerto 7 carabineros este año en manos de extranjeros. Y tiene uno que callarse la boca porque le da vergüenza. Si hay gente que quiere defender las cosas porque hay que defenderlas, porque es un punto de honor, que lo hagan. Yo me caso con la vida. Con la vida. Con la vida de un niño que no habla. Con la vida de un niño que comparte el cuerpo de una madre, y ya cuando lo comparte, ya no es mi cuerpo, es el cuerpo de ese niño que está en ese vientre y que por lo tanto hay que santificarlo. Pero esto es parte de un todo. Esto no son hechos aislados. Esto que sucede aquí
en Inglaterra y que es un escándalo mediático, o lo que sucede con lo que hoy sucedió en el Parlamento Europeo, es parte de un plan, señores. Llámenlo como quieran llamarlo, teoría conspirativa, como quieran llamarlo. Pero es la realidad. El imperio de un totalitarismo que todo lo ordena y lo ordena para sus fines y hace uso de los vulnerables, de los frágiles, de esos que forman parte de ONG, que ahogan por el cambio climático, por la salvación de las especies. Y entonces a esos, que además de darle dinero para que financie sus campañitas, pues los ponen en contra de aquellos que creemos que la Tierra ha pasado por cambios climáticos desde que es Tierra, en periodo de congelamiento desde que es Tierra y en periodo de calentamiento desde que es Tierra, y que no tiene que ver en nada con que haya fertilizante, con que haya que darle de comida a las vacas, a los cerdos y a las gallinas y a los pollos. No, señores, porque ellos están para servirnos de ellos, para comérnoslos. Y no comérnoslos, sino comérnoslos. Por lo tanto, esas personas que hablan que si yo respeto el grillito que se me para en la esquina, que si yo no como una planta porque es un ser vivo, que si yo no como un pollito porque es un ser vivo. Entonces, ¿por qué todas las religiones, inclusive las de Oriente y las que no son religiones, por qué creen en todos ellos que esa energía universal, ese ser increado al que alguien no le quiere poner el nombre de Dios para que no lo identifiquen con una religión, sea X, Y o Z, los crió para que vinieran a poblar aquí la tierra y no pudiéramos servirnos de ellos? En el mito creacional, en todas las reuniones monoteístas, y las que no son monoteístas también, y las que tuvieron nuestros indígenas, sean aztecas, mayas, toltecas, todos tenían en sus mitos creacionales al animal para servirse de él. Y de hecho algunos hasta se servían de los humanos, como los aztecas, que eran caníbales. Y eran esclavistas también, porque el esclavismo no nació ni con la conquista, ni en el medioevo. Es algo tan viejo como la misma historia. Porque no solo eran esclavos ni los afrodescendientes, ni los aborígenes de América, ni los de Australia, sino que todo aquel ser humano que fuese prisionero de guerra o fuese delincuente, se sometía a la esclavitud. Dice Saladín, es un velo impregnado de ignorancia, disque monstruo. Claro, si lo que pasa es que no nos informamos, no somos capaces de informarnos, porque más cómodo es ver la noticia que me lleva un minuto, mirar por aquí, o lo que me hace reír y se hace viral. La burla, la risa estúpida y sin sentido. Perdónenme, pero es que lo que está pasando hoy
Lo que está pasando hoy es terrible. Porque hasta en la guerra hay que buscar la ponderación. Cuando comenzó la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás, la gente se posicionó a favor de Israel. ¿Por qué? Porque habían secuestrado un 7 de octubre, si no me equivoco, a un montón de gente y habían llegado matando. Ahora aquí solamente hay un verdugo que son los israelitas. Los demás son santos, defendiéndose lamentablemente en una guerra. Hay niños israelitas que murieron, niños de Hamas que siguen, de Gaza que siguen muriendo, como han muerto en la guerra de Siria durante tantos años, como mueren en el África. Niñas que violan en el África y nadie le para. Ay, menos mal que siquiera le dan un premio Nobel, como se lo dieron a Malula Yuxasa, si no me equivoco, que estuvo en coma durante 2 años porque defendía el derecho a que la mujer fuera educada. Pero mientras tanto allá no hay guerra, ni en Afganistán, no, en Irak se acabó la guerra cuando se fue Saddam Hussein. En Afganistán no hay talibanes, no hay, ¿verdad? Y así, en tantos países, las guerras intestinas que hay entre las tribus africanas, las dictaduras que hay en África. Y así en América Latina, por Dios. Por si el ejemplo es América. Venezuela, Cuba, tantos países que no han tenido gobernantes. ¿Por cuántos presidentes, todos enjuiciados, ha pasado Perú en los últimos años, por favor? Es que no nos damos cuenta. Señores, lamentablemente la política de la que hablaba nuestro amigo Aristóteles perdió sentido. Y el imperativo moral de que lo que hagamos se convierta en una ley universal se está queriendo imponer del lado de los malos y no del lado de los buenos. Y dentro de esos malos quizás no haya tan malos, lo que haya gente que se deja llevar por la corriente y dejar llevar por la corriente. Por eso a veces hay que darse un toque de frescura. Porque si no, señores, al manicomio vamos a parar. Y espero que si llego a parar no sea por desconocimiento, no sea por desconocimiento. Y aquí en este canal, como yo me considero un ser coherente, lo voy a decir tantas veces como sea necesario. Tantas veces como sea necesario, voy a denunciar lo que creo que debo renunciar. Denunciar, perdón. Renunciar no. Denunciar. Porque es justo y necesario. La vida de los más inocentes se honra. Y Juan Pablo II lo coloqué porque llegó a mí y le di un remix. Lo dice. Y léanse la última encíclica que publicó el Vaticano en estos días. Creo que se llama Dignidad Infinita, algo así. Lo que dice, lo que al fin le escucho con tanta claridad decir a nuestro Papa Francisco. La posición de la Iglesia, clara, sin ambajes, sin medias tintas, sobre lo que es para la Iglesia el valor de la vida y
todo lo que significa los cambios que se quieren imponer en este mundo parece ser de seres que están hablando de mucha espiritualidad, pero que la espiritualidad no sé dónde la estamos manejando y cómo la estamos manejando. Así que hoy no quiero despedirme de ustedes con este sabor tan amargo de otra denuncia más o de otra alerta más. Buenas noches a Majarex, a Son Crespo y a Romain Bill Milagros. Gracias por conectarse, aunque sea un instante. Eso es importante. Lo importante es que estén aquí. Como entonces no quiero despedirme con esta nota tan triste, voy entonces a hacerlo con algo que me encantó y que también es parte de una lucha filosófica que desde que hizo su primer libro hasta el último que escribió ahora, la ha mantenido. Y es el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, desde que publicó su primer libro, ha estado denunciando la inmediatez, la banalidad, lo efímero, la superfluosidad de esta sociedad contemporánea. La carencia de narrativa, el solo vivir para el rendimiento y para la competencia y para la adquisición de bienes materiales, donde no importa cuántas horas me expriman, lo importante es tener dinero para disfrutar de bienes que, si bien son importantes y nos dan comodidad, no nos dan la felicidad. No nos dan. Hoy el diario El Mundo de España publicó un extracto del último libro de Byung-Chul Han, y dice así, me voy a permitir leerlo, es corto, porque creo que es bueno para refrescar el día y la noche. Que fue espectacular, mi querida Saredil. Dice aquí, extracto del nuevo libro de Byung-Chul Han. Y dice entre comillas, es evidente que carezco de la sabiduría del jardinero. Prefiero la metafísica. El filósofo surcoreano publica La tonalidad del pensamiento. Ese es el nombre de su último libro. La tonalidad del pensamiento. Lo publica a través de la editorial Paidós. Y dice así. Mi pensamiento hunde sus raíces en el romanticismo alemán. Él vive en Alemania, es profesor en la Escuela de Arte de Berlín. Es un hombre de vida sencilla, poco usar, no tiene ni X ni Instagram. Lo que se publica es lo que publica en la prensa, de lo que él escribe y de las conferencias que él da. Buenas noches, Viviana, buenas noches, Yanni, Bell, buenas noches a todos. La apetencia de lo material versus lo ético moral, claro que sí. Es dos contrastes que están
allí pujando a ver quién mantiene ese liderazgo. Buenas noches, Miguel. Y dice así, Byung-Chul Han, en su libro La tonalidad del pensamiento, su último libro. Mi pensamiento hunde sus raíces en el romanticismo alemán. Si me permiten comparar mi pensamiento con una fruta, diría que su piel y su pulpa son profundamente románticas. En cambio, el hueso procede del lejano oriente. Así pues, se trata de una fruta sumamente exótica. Dediqué el último capítulo de mi libro Vida contemplativa, elogio de la inactividad. Ese fue el libro anterior, el penúltimo de sus libros hasta ahora. Novalis, en el 250 aniversario de su nacimiento. Hölderlin forma parte de mi alma. Sus himnos y sobre todo sus últimos poemas sobre las estaciones del año, escritos después de que cayera en una supuesta locura, aunque en mi opinión fue más bien un despertar, avivan en lo más profundo de mi pensamiento. Estos poemas tardíos de Hölderlin transmiten una trascendencia divina, ponen de manifiesto que el mundo en tanto creación es sagrado, sagradamente hermoso. ¡Qué frase! Me encanta esta frase. En tanto creación es sagrado, sagradamente hermoso. Ya les he explicado que tengo dos Flügel, en español, dos pianos de cola. Poseo un antiguo Lugner. Adoro su sonido cálido y cantarín. Como ya saben, la casa Blüchner es del Leipzig. Cada vez que levanto la tapa del piano, aparece ante mis ojos en letras doradas la inscripción Blüchner Leipzig, variaciones Colbert, de Bach, Amor de poeta, de Schumann y Blüchner. Entenderán ustedes por qué no organicé mi primera lectura pública en Berlín, donde resido, sino en Leipzig. Me encanta la palabra Blüchner o Blüchner, como se diría en alemán. Yo pienso y escribo rodeado de flores. En esta época, rosas y peonías. El jarrón, este florero, estaba hace 6 horas sobre mi escritorio. Esta rosa estaba sobre mi escritorio. Mis flores me protegen. Sin flores no puedo pensar. Sin flores, ¿ya? ¿Dónde está? Mis flores me protegen, sin flores no puedo pensar. Ahora acaba de empezar la temporada de peonías. Por eso hoy es un día tan hermoso. Tengo una fragante habitación de flores de la que rara vez salgo. Apenas viajo. Hoy he hecho una gran excepción. He salido de mi habitación de flores protectora. Y si he podido hacerlo es porque mis flores me acompañan. Yo apenas viajo. Tampoco las plantas y los árboles viajan. Ojalá fuera una planta. A ser posible, una peonía. Creé mi habitación de flores antes de descubrir que Claude Debussy también tenía una. Componía rodeado de flores, no solo en verano, sino también en invierno. De hecho, su música huele a flores. Me refuerzo muchísimo y voy a seguir haciéndolo en conseguir que también mi pensamiento huela a flores y huele a flores, porque escribe como los dioses y sus libros son corticos, 100 páginas, 120 páginas. Leer a Byung-Chul Han es leer filosofía que todo ser humano puede entender sin dificultad alguna, fácil, sencillo, comprensible.
Me esfuerzo muchísimo y voy a seguir haciéndolo, en conseguir que también mi pensamiento huela a flores. En ellas está la verdad. Voy a revelarles cuál es mi segundo nombre. Acónito de invierno. Una planta que atrae a las abejas y a las mariposas en las primaveras gélidas. Ese es mi segundo nombre, naturalmente en latín. Yo mismo me llamo también, al menos para mis adentros, Erantis y Malis, el acónito de invierno. Sueña con las mariposas, se deja llevar por las alas de la mariposa. ¡Qué hermosa es la traducción al español de la palabra Schmetterling, mariposa! El libro en el que he recogido mis experiencias como jardinero se titula Loa a la tierra, un viaje al jardín. Ese es el título. Se trata de un libro muy personal. En él cito muy a menudo la obra de Hiperión de Hölderlin. Y habla de Hölderlin ahora estos son palabras de Hölderlin. Y dice, con peras amarillas y llena de rosas silvestres, pende la tierra asomándose al lago. Vosotros, cisnes clementes, ebrios de besos, sumergid la cabeza en el agua de sagrada sobriedad. ¡Ay de mí! ¿Dónde encontraré, cuando es invierno, las flores y donde la luz del sol y las sombras de la tierra? Se alzan los muros, silentes y fríos, chirrian las veletas al viento. Por desgracia, el jardín ideal que imagina Bertolt Brecht no prevé nada en absoluto para los fríos meses de invierno. Solo florece desde marzo hasta octubre. Brecht describe así ese jardín. Junto al lago, en una espesura de abetos y chopos, protegido por un muro y arbusto, hay un jardín tan sabiamente plantado que florece sin pausa desde marzo hasta octubre. Es evidente, dice Byung-Chul Han, que carezco de la sabiduría del jardinero, porque en su momento decidí plantar un jardín que floreciese ininterrumpidamente desde enero hasta diciembre y sobre todo en invierno. Prefiero la metafísica, el anhelo metafísico a la sabiduría del jardinero. Este mismo anhelo metafísico inspira también la obra La cámara lúcida de Roland Barthes. No puedo seguir leyendo porque ya me está avisando el teléfono que me quedan 15 minutos de 15% de batería y puede ser que se caiga. Así, querida Saredil y queridos amigos, gracias por acompañarme. Ojalá puedan dejar sus comentarios. Es muy importante. El día de hoy ha sido un día para mí que creo en la vida, que amo la vida y que tengo 3 nietos y 2 hijos y que creo que lo que más se ama en esta vida es un hijo y unos nietos. No puedo ver sin asombro lo que hoy sucedió en la Cámara Europea, donde solo 163 eurodiputados dijeron no a la muerte de niños indefensos. Solo 163 diputados, porque los que se abstuvieron son unos cobardes. Y los que dijeron que si estaban de acuerdo, ya sabemos quiénes son. Ya está. Pero lo que sucedió en ese hospital, en esa clínica, una de las más reconocidas de Inglaterra, la Tavitosky, busquen la información, también es perverso.
porque dañar la vida y la salud física, mental y emocional de niños y niñas, adolescentes. Y eso no tiene perdón de Dios. Y lo que creemos en la vida, tenemos que hablar. No podemos ser cómplices, silentes. Perdón, no podemos ser silentes porque seremos cómplices. Así, queridos amigos, gracias infinitas por compartir conmigo. Gracias, Aredil. Te lo aprecio enormemente. Tú sabes cuánto significa el que tú me acompañes en un en vivo. Igual que todos los que hay varias personas que ya me he dado cuenta que cada vez que me conecto llegan también. Les agradezco infinitamente. Que Dios lo bendiga. Y luchemos por la vida. Por la vida de quienes tienen el derecho a vivir. Hoy estaba viendo que nacen niños en Europa. Más niños de hijos de inmigrantes musulmanes que de españoles. Al cabo de unos años volverán los musulmanes. Y no sé si habrá otra Isabel la católica con otro nombre que sea capaz de llevar la reconquista de España nuevamente y de asumirla. La inmigración, yo soy migrante, ¿saben? Me duele lo que está pasando en Chile, cuando 3 venezolanos asesinan con 12 tiros a un carabinero y que todos los días en los periódicos se reseñan venezolanos que son parte de las mafias. Me avergüenzan. Y aunque no somos todos iguales, nos miran con desconfianza. Así, querido amigo, gracias por escucharme. Gracias, gracias, gracias. Feliz noche. Dios los bendiga. Gracias a todos. Ustedes en mí y yo en ustedes. Porque ustedes sí están en mí y yo sé que yo estoy en ustedes.